Los candidatos están en el radar. Y seguimos en el radar con la posibilidad de que ustedes que nos ven y nos escuchen conozcan a los candidatos al Congreso de Colombia para las elecciones del próximo 8 de marzo. Hoy estamos con Carlos Cuartas, él es candidato al Senado por el Movimiento de Salvación Nacional. Carlos, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias, Ricardo. Muchas gracias y a todos los que nos están viendo. ¿Cómo terminó un empresario metido en la política? Porque me cansé de muchas cosas que están pasando en el país. Yo llevo 54 años viviendo en este país. ¿Desde que nació? Desde que nací. Básicamente. Sí. Básicamente. Y no he podido vivir en una nación poderosa, grande, próspera y en paz. Se me está acabando el tiempo y yo dije, no, yo sí quiero dejar un legado o algo para las generaciones que inclusive aún no han nacido. Yo me sostengo desde los 15 años y he querido siempre hacer algo por el país. Y he encontrado los problemas que existen también para hacer empleo, para emprender, para tantas cosas. Y como he tenido la posibilidad de viajar tanto, de estar en el exterior trabajando o viviendo, pues me doy cuenta que otros países sí funcionan. Y yo digo, ¿y por qué Colombia no? Entonces decidí tomar las riendas y el toro por los cuernos. ¿Y cómo llega a la lista de Salvación Nacional? Bueno, yo llego porque yo había hecho unos temas de liderazgo en la universidad. ¿En cuál universidad? En la Universidad de AFIT. En AFIT. Y resulta Medellín. que en Medellín, y resulta que yo allí hice tanto alboroto con lo que yo quería por una situación personal que me sucedió en el Magdalena Medio y precisamente me mostró una cara complicada de lo que era Colombia. Y yo veía a mis compañeros muy perdidos, dedicados solo a estudiar. Entonces yo hacía estudio, pero yo seguía con una preocupación de país. Ahí fue que me nació una enfermedad que llevo desde ese momento y es un dolor de patria muy grande. Y terminé lanzándome a edil. Yo ya me hice elegir una vez, pero nunca había militado en un partido. ¿Y cómo te parece que hace 4 años... Edil de Medellín. El edil de Medellín, sí, de la Comuna 14. Fue tan apoteósico lo que yo saqué que el último de los ediles sacaba 280 votos para entrar, de los últimos 7, y yo saqué 3.600 votos. Eso duró 20 años ese récord. Pero yo tenía muy claro que no me iba a dedicar a la política. Yo decía, algún día voy a hacer una familia, algún día voy a tener unas responsabilidades económicas y prefiero dedicarme más bien a hacer mi desarrollo profesional, puesto que nunca he visto la política como parte de mi tema personal, económico, sino que claramente lo veía como un instrumento. Resulta que hace 4 años renace Salvación Nacional. Y a mí me volvió a recorrer por el cuerpo lo que sentía en la época de universidad, Ricardo. Y ahí milité por primera vez en un partido. Me inscribí y terminé siendo la fórmula a la vicepresidencia de Enrique Gómez. Ahí fue que... No me acordaba de ese detalle. ¿Cómo le parece? Sí. Y entonces terminamos, obviamente no éramos una opción, no sacamos prácticamente muchos votos, muy poquitos votos. ¿Y cómo te parece, Ricardo, que resulta que yo me fui a trabajar? Yo dije, ya se perdió y transporté unas ideas que había que... Y yo creo que ya cumplí. Pero resulta, Ricardo, que no. Hoy yo veo el escenario que tiene Salvación Nacional, veo a Abelardo de la Espriella con probabilidad de ser presidente, y yo dije... Yo quiero, de verdad, no es lanzarme a la política, no es hacer política, yo quiero realmente llegar a hacer transformaciones de este país. Y desde el Senado se pueden hacer muchas. Si usted llega a ser elegido senador, ¿cuáles son los 3 ejes de su legislatura, de su ejercicio legislativo? Claro, sí, yo llevo el tema casi siempre es en prosperidad. Y es que uno es prosperidad, el otro son los jóvenes. Por lo que te mencioné, yo desde los 15 años que me sostengo y todo lo que he querido hacer, y he encontrado muchas talanqueras en este país. Y todo lo de prosperidad y orden político. Entonces, en la parte de prosperidad es desarrollo mineroenergético. No puede seguir que los colombianos tengamos esta riqueza en el subsuelo, que es la que verdaderamente nos va a permitir tener todos los recursos para acabar con la inequidad de Colombia y que la mantengamos enterrada sospechosamente. Además, a mí me llama la atención eso, ¿por qué se está haciendo? ¿Para quién o para qué se le está guardando esta riqueza en el país? Perú y Chile llenos de riqueza. La veta de cobre de Colombia, al menos como mínimo, es del tamaño de la de Perú y la de Chile. Y estos países viven de eso. Y nosotros tenemos adicionalmente oro, plata, litio, y tenemos el 92% del país sin ser explorado. La segunda vertical es jóvenes. Me dedico al emprendimiento. Hay que crear leyes, transformar la DIAN para que, por ejemplo, la DIAN deje que los startups de los colombianos, los jóvenes, les den un periodo de maduración de 3 a 5 años y que permitan salir adelante y no marcarles inmediatamente con impuestos, y que haya verdaderos fondos de emprendimiento, no créditos blandos. Un crédito blanco, por más barato que sean las tasas, en un país que las tasas son caras,
Por más blando que sea, es caro, y fuera de eso, al emprendedor le empiezan a pedir intereses desde el primer momento. Y por último, temas que tienen que ver con reformas a la política. Yo quiero promover el voto obligatorio en Colombia. Yo creo que con el voto obligatorio acabamos mucho con la compra de votos y obligamos al ciudadano a ser responsable con su democracia, la no reelección inmediata de congresistas y que no haya pensión para congresistas por haber pasado solamente por el Congreso, porque no es justo con el resto de colombianos que sí tienen que cumplir todas las horas y hacer todos los aportes. Carlos Cuartas, con nosotros, por favor, tiene su minuto de gloria para que pida el voto aquí en el radar. Gracias, Ricardo. Bueno, como se han dado cuenta, yo trabajo todo es con prosperidad para ser capaces de hacer las transformaciones de este país. No creemos en los subsidios monetarios no condicionados. Yo pienso que al joven, al emprendedor y al empresario lo único que necesita es un Estado que le colabore, un Estado que no le ponga el pie encima y lo deje salir adelante. Yo quiero adicionalmente que tengamos unas reformas políticas que permitan que muchos colombianos accedan al único mecanismo que existe para poder llevar las riendas de este país. Yo me cansé de vivir en un país que no le da las oportunidades a todos los colombianos. Me cansé de vivir en un país inseguro. Me cansé de vivir en un país que piensa en pequeño, que piensa chiquito, que no es próspero. Y yo quiero vivir en una nación poderosa, grande, próspera y en paz. Los candidatos están en el radar.